Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio del podcast. Es el podcast llamado Entre Makers, el podcast. Este es un espacio donde hablaremos sobre la cultura maker, la impresión tridimensional, sus aplicaciones prácticas, ornamentales, lúdicas o disruptivas, así como todas las tecnologías y novedades alrededor de ella. Tenemos invitados de lujo, coanfitriones de lujo. Me voy en orden, como está el reloj y como los veo aquí en la pantalla. Abraham Trujillo, ¿cómo Hola, estás? hola. Buenos días, muy bien. Por aquí andamos. Luis Centeno Hola, hola, ¿qué tal? Pues ya listos para darle aquí a este buen capítulo. y el señor Rafa Barajas. Hola, hola amigos, buen día, ¿cómo están? Saludos. Vamos a empezar para que la gente que está escuchando y está viendo más o menos sepa quién es el que está detrás del micrófono. ¿Pueden presentarse? ¿Qué hacen? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están aquí? Abraham, empezamos otra vez contigo porque otra vez estás aquí en el primer. Vamos en orden alfabético entonces. Ándale. Mira, mi nombre es Abraham Trujillo. Yo soy ingeniero en mecatrónica. Este, Desafortunadamente no ejerzo como tal, pero me dedico 100% a la impresión 3D desde hace más o menos unos 8 años aproximadamente ya viviendo de esto, sin dedicarme a otra cosa. Nunca he trabajado, siempre me he dedicado a impresión 3D desde, ya les contaremos un poquito la historia más adelante, pero desde tianguisitos hasta cualquier cosa relacionada a la impresión. Órale, muy bien. Al rato, ya conforme vaya la plática, ya vamos a ver también cómo es, qué es tanto lo que haces y a lo que te dedicas. Luis, ¿tú quién eres? ¿Por qué estás acompañándonos? A ver. Yo soy Luis Centeno y al igual que aquí el querido Abraham, amigo, soy ingeniero mecatrónico. Me dedico bueno, tengo varias cosas ahí que hago, pero al final de cuentas sí, tuve la experiencia en industria automotriz, docencia y también a la impresión 3D le hemos metido ahí en temas educativos. Entonces, bueno, por aquí vamos a estar platicando ya después más a fondo. Y el señor Rafa Barajas, a lo mejor muchos van a reconocer tu nombre, porque yo creo que ya se han topado con tus cursos en algún momento. ¿Cómo estás? Puede ser, puede ser. Yo soy Rafa Barajas, amigos. Soy ex desarrollador de impresoras 3D. Ahora soy profesor en línea sobre cursos relacionados a sobre la impresión 3D, emprendimiento y demás. Igual ya voy para 10 años en esta área. Todo comenzó como una idea para la carrera, o sea, como un uso que le íbamos a dar para mi carrera, que era de diseño. Y bueno, la vida me fue llevando hacia este camino y ya 10 años trabajando con impresoras, en esta área, vaya. Órale, muy bien. Pues mi nombre es Jalil Landero. Yo aprendí, o más bien yo vengo de un trasfondo completamente diferente. Yo estudié cine, pero en el cine fue en donde ya empecé como a aprender cómo arreglar cositas y que ya fijas esta luz aquí y pones este micrófono acá y todo es con medio de trucos. Como que eso se va quedando. Y en el momento en el que aprendí o me encontré con la primera impresora tridimensional fue así como la solución perfecta como para empezar a hacer más cositas. Pero mi superpoder es que hago muchas preguntas, así que con tres expertos vamos a empezar. Puro ingeniero que no ejerce aquí, ¿no? Tenemos el primer tema, o sea, que a lo mejor es un buen tema para empezar en el primer episodio también, que es ¿por qué makers? ¿Qué es un maker? ¿Qué hace un maker? ¿Por qué le pusimos ese nombre? Luis, tú tienes trasfondo en la educación, tú tienes cercanía con los jóvenes, a veces jóvenes que ni siquiera saben que son makers. Sí, sí, ¿Cómo? sí. Pues bueno, a ver, para empezar vamos a definir un poquito el tema qué es un maker y lo vamos a hacer leyendo, pero ya de ahí vamos a aterrizar a lo que yo he visto, a lo que me he topado y de ahí vamos desmenuzando esta parte de qué rayos es un maker. Y bueno, a ver, para definición, el maker es una persona que disfruta creando, construyendo, modificando o reparando objetos y generalmente como un pasatiempo o actividad de aprendizaje, por lo general. Se trata de alguien que aplica la filosofía de hazlo tú mismo, el DIY, y
utilizando herramientas y conocimientos tecnológicos para resolver problemas y crear soluciones. Esa es la parte cuadrada de cómo es o qué rayos es un maker. Y desde mi perspectiva y experiencia, pues un maker solamente podríamos decirle es el que hace desde cero. Y en el ámbito educativo, o como yo lo he visto, es que los chavos pues realmente no saben ni siquiera que son makers, hasta que les dices, oye, pero pues, tú tienes cierta creatividad, cierta habilidad, sabes hacer esto, puedes hacer esto otro, y juntando todo esto que sabes, haces, ¿no? Entonces prácticamente el maker es aquel que hace. ¿Y qué hace qué? Pues que hace lo que sea, apoyado de tecnología como impresión 3D, corte láser, corte router, carpintería, textil, bordadoras, máquinas de coser. Y prácticamente eso es como que la electrónica y toda esta parte es lo que hace que seas maker. ¿Tienes que hacer todo esto para ser maker? No. Con una cosa que hagas, puedes ser maker. Insisto, el maker es el que hace. ¿Que hace qué? Cualquier cosa. Desde algo como un llaverito hasta algo como una maqueta, un robot, un sistema automatizado, etcétera, apoyado de el hazlo tú mismo, ¿no? Rafa, ¿tú también tienes contacto con alumnos por medio de tus cursos? No solamente de impresión 3D, también tienes de programación. Arduino, no sé si hay otro más, pero tienes, o sea, no es exclusivo solo de la impresión 3D. Ahí mezclamos dos cosas, mezclamos como la producción de objetos, ¿no? Por medio de la impresión 3D, de llevarlo del digital, llevarlo a la parte física, pero también tú les enseñas a la gente cómo utilizar electrónica y programar electrónica para hacer sus proyectos. ¿Tú estás de acuerdo con la definición que dijo Luis? Perfectamente, perfectamente. Es algo que, y pasa mucho, que no se dan cuenta que son makers, simplemente como que lo ven como un término que no conocían o que no se popularizó mucho aquí en México. Se popularizó mucho en el habla inglesa, por decirlo de alguna forma, pero aquí en Latinoamérica apenas se está empezando a despegar. De hecho, creo que Abraham fueron de los primeros que participaron en la Maker Fair de aquí de... ¿Cómo se llama? Ujú. Sí, ¿verdad? Aquí. Y ese movimiento, ahorita estoy viendo aquí en ChatGPT, le pregunté dónde surge el término, lo populariza la revista Make Magazine, la revista. En el 2005 se populariza, pero se lanzó ese término desde el año 2000. O sea que llevamos 25 años prácticamente con el término y apenas se populariza mucho en esta parte ya de Latinoamérica. Lleva años. Yo creo que ya fácil, que será unos 10 años, llevará que va comenzando a crecer ese término. Y sí, estoy de acuerdo con toda la definición. Y uno de los culpables de que se conozca todavía más el término es Abraham, con el nombre de su tienda y de su Ya empresa. lo patentamos nosotros. ¿Cómo es como tú ves? A ti te toca surtirles herramientas y consumibles, pero los consumibles también son herramientas a los makers. Y la gente también se engloba y se siente también en una comunidad. Es una comunidad que ustedes han hecho tanto por los grupos de Facebook como por los, pues por todos los canales y por todos los perfiles que tienen ustedes en redes sociales. Esta definición que nos dijo Luis y esta definición que nos dijo Rafa también son, en tu percepción, correctas. Fíjate que sí, pero yo le agregaría algo extra, que es justamente Maker, es comunidad. Yo he visto mucho que esta parte Maker va mucho por ahí. Yo en algún punto tuve acercamiento a otras comunidades, dígase fotografía, corte láser, impresión de lona, y este tipo de comunidades tienden a ser muy cerradas, muy celosas entre ellos con el conocimiento. Si tú sabes cómo dar la lona más barata, el otro no te va a decir cómo dar la lona más barata. Poniendo el ejemplo de las lonas, porque en algún momento quisimos poner un negocio al respecto con mi esposa. Y fíjate que a gran diferencia de estas comunidades, la comunidad de impresión 3D es al revés. Tú te metes a los grupos de Facebook, e incluso cuando vienes empezando preguntas, oye, se me tapó mi Ender. Y de repente te sale un cuate de Veracruz y te dice, oye, yo te ayudo a destaparla. Y otro de Mérida y te dice, oye, yo tengo videollamada rápida y te enseño cómo destaparla. Entonces es una comunidad como que muy sana, que parte de eso nosotros hemos tratado, como tú mencionas, tenemos varios grupos de Facebook medio grandecillos y yo la verdad soy bien dictador en ese aspecto. Yo si veo a alguien grosero
altanero o que se siente como que lo sabe todo. Yo la verdad lo saco directamente de los grupos porque yo siento que es algo que no nutre a la comunidad. O sea, a mí me gusta que la gente nueva, que los makers nuevos se sientan apapachados, que no se sientan que no saben, que no se sientan que la van a regar y que entiendan esa parte de la filosofía maker que a mí me encanta, eh, de que los errores no son un error, sino simplemente es una forma de aprender diferente. A mí esa parte de la comunidad maker me encanta, que la gente disfruta los errores, que puedes compartir tus errores y en lugar de que las demás te vayan a juzgar, te van a decir, oye, mira, pues la regaste en esto, en la siguiente impresión, pues ponle balsa, ponle pegamento, haz cualquier otra cosa, enfocándolo al 3D. Y para mí, para mí, gran parte de la definición de ser un maker es eso, comunidad. Y es cierto, porque realmente la definición de maker como tal no nace de que la gente se empieza a llamar maker él solo, sino que nace del movimiento de la cultura maker, que son Así es. precisamente los Fab Lab, los hackerspaces, ¿no? O sea, estos lugares en los cuales tú no vas a hacer tus cosas, sino vas a ayudar a otros que están haciendo sus cosas y los otros te van a ayudar. Me imagino que también tiene mucho que ver por la multidisciplina que conlleva el ser maker, ¿no? Es decir, como también lo nombraban hace un momento, o sea, existe la posibilidad de utilizar metal, de utilizar madera, de utilizar tela. Uno no es todólogo, uno no sabe todo, o sea, hacer todo, pero al final de cuentas cualquier proyecto que sea traerlo a la realidad, traerlo en físico, puede llegar a necesitar la experiencia de cada uno de ellos como para llevarlo pues, a la realidad, pues, ¿no? Sí, Sí, claro. sí. ¿Cómo fue? Bueno, en el caso tuyo, Luis, tú tienes oficio también de carpintería. Sí, O sea, sí, esa sí, es, esa sí. es una cosa que haces aparte también. Haces muebles, haces... ¿hay algo más? O sea, o está enfocado en el mobiliario. Bueno, a ver, yo por parte del oficio, sí, también soy carpintero, tengo una carpintería, administro un taller de carpintería, codueño del taller, si así lo quieres ver, pero bueno, eso es lo más irrelevante, sino que me dedico a la carpintería, sé hacer muebles y a veces en mis interacciones en redes sociales digo, yo no soy carpintero, yo solamente sé hacer muebles. Y entonces juego con esas palabras, ¿no? Pero sí, efectivamente hago muebles, hago mobiliario infantil y mobiliario residencial. Y pues bueno, ahí he querido empezar a meterle la parte de impresión 3D y se pone interesante cuando pones a diseñar y demás cosas. Para allá es para donde iba, porque Luis es exactamente un buen ejemplo de cómo es como la impresión tridimensional en algún momento, ya platicaremos cómo, pero en algún momento se populariza, en algún momento es posible acceder a impresoras tridimensionales y la gente que a lo mejor no tiene conocimiento de un oficio o de trabajar algún tipo de metal, tiene oportunidad de hacer cosas físicas, ¿no? O sea, ya no necesitabas aprender primero a utilizar el torno, ya no primero necesitabas aprender a soldar o aprender a cortar, hacer patrones, coser, o en el caso de la carpintería también trabajar la madera. Ahora ya podías fabricar cosas, porque ya no es una cuestión manual, sino que te dedicabas a hacer un objeto, bajabas el archivo digital que estaba en cualquier otro lugar, lo modificabas o no, pero lo podías mandar a tu robot y lo tenías listo en un par de horas. Uh, ¿Cuál fue el acercamiento de cada uno de ustedes a la impresión 3D? Porque el hecho de que hablemos ahora de impresión 3D es precisamente por ese facilitador en común, ¿no? O sea, ese facilitador para los makers de utilizar esta tecnología para ponerla a trabajar. Abraham, ¿cómo fue tu acercamiento? Híjole, mira, yo empecé a base de mentiras. Yo estaba estudiando en la universidad en Puebla. Como te comenté, yo soy ingeniero en mecatrónica. La verdad es que nunca he sido bueno para la escuela, eso es una realidad. Nunca fui de 10, era más de 6 y de 7 y me iba muy bien. Pero en una ocasión, no me acuerdo qué semestre fue, me parece que fue el segundo o tercer semestre, llegó a la escuela una empresa poblana, que no me acuerdo ahorita el nombre, la verdad, pero llevaban impresoras, llevaban unas Ultimaker, llevaban unas Malhao Duplicator y llevaban un montón de figuras de Pokémon. Yo como buen ingeniero soy bien friki, me encanta Pokémon, el anime y todo lo relacionado.
Y sobre todo a mi Pokémon siempre me ha gustado muchísimo. Yo era de jugar Game Boys, emuladores y todo el rollo. Me ponía a crear Pokémon. Entonces, si hablamos de Pokémon, esto se va a 3 horas. Ya Pero llegaron estos cuates en algún momento. a una mini expo de la Muni y llevaban Pokémon impresos. Y yo dije, órale, oye, ¿cómo está el rollo? Y había ahí, estaba imprimiendo un Charizard. Pregunté precios de cuánto costaría si yo tuviera una máquina, pues hacerme un Pokémon. Yo con la intención de hacerme los 150 y tantos Ok. iniciales. Dije, esa es mi meta. Hasta la fecha no los he impreso todo. Y tengo un montón de impresoras. Eh, de ahí, platiqué con mi papá, le dije, papá, mira, llegó esto a la escuela, nos están pidiendo proyectos de impresión 3D, me están exigiendo la impresora 3D en la universidad. Que quieren Y mi imprimir papá, Pokémon. no, ¿cómo Dice. crees? Me Están pidieron carísimas. imprimir un Entonces, Pikachu. yo siempre he sido team Facebook Marketplace. O sea, yo desde que empezó a salir, todo lo que mi mamá no lo quería, yo lo vendía, ya sea que ella supiera o escondidos. Y he sido siempre de comprar muchas cosas usadas. Me gusta chacharear, yo soy bien chacharero, soy de tianguis y todo el rollo, ¿no? Entonces me puse a buscar en Marketplace algunas impresoras y me encontré de una marca que ya falleció hace mucho tiempo, se llamaba Trios. Fue un proyecto de Kickstarter que no salió muy bueno, una maquinita chiquitita como de 10 por 10 la cama de impresión. La vendían en 5,000 pesos, yo no tenía idea cómo funcionaba. Yo tenía un poquito de dinero ahorrado y le dije a mi papá, ¿sabes qué? La impresora cuesta unos 500. Coopérame, ¿no? Mi mamá hizo labor de convencimiento por ahí. Y mi papá me mandó los 2,500 pesos. Llegó a mi casa, era una impresora sin pantalla. La verdad es que funcionaba bien. Mi primera impresión fue un Polvago, me acuerdo perfecto. Este, Me gustó y empecé a vender a mis amigos de la universidad. Me acuerdo que el minuto de impresión en la uni estaba en unos 50 en Ajá. ese momento. Bastante carito, la verdad, porque eran máquinas lentísimas y las que había en la uni. Y eran proyectos relativamente grandes, que el brazo robótico, que un sumobot, no sé, cualquier cosa. Entonces Ajá. le di oportunidad de negocio y dije, pues lo voy a dar yo en 50 centavos y a ver quién gana. Entonces empecé a darlo en 50 centavos. Gaby, la que en ese momento era mi amiga, ahorita es mi esposa, ella es diseñadora gráfica, le dije, oye, hazme un loguito, un flyer, me imprimió un flyer, en ese momento se llamaba, le puse algo así como Red 3D, o sea, como de pop y un 3D. Y agarré flyers y me ponía afuera de los salones a repartir, oigan, 50 centavos el minuto de impresión. Me empezó a ir bastante bien con la maquinita. Terminé comprando una Anycubic, una Cosel, que tampoco la super mal. Estuve como 2 meses echándola a andar porque había muy poca información en español, casi todo estaba en chino. Y al inicio, pues a grandes rasgos yo lo vi como un negocio. Me iba bastante bien, de repente había semanas que sacaba 3, 4 mil pesos, que por universitario era un montón de lana, la verdad. Ujú. Ese dinero pues me lo gasté en muchas cosas que uno hace en la universidad. Y pues realmente así empecé, yo lo empecé a ver como un negocio. Con el tiempo lo fui dejando porque pues me empecé a trabajar y de ahí empieza Magic Makers, pero esa es una historia más larga que les iremos contando después. Que la historia de México Maker es muy interesante, sobre todo en los inicios en los que platicabas, ¿no? Porque precisamente fue, ya lo platicaremos con calma, pero fue la aplicación del conocimiento y la tecnología para la solución de problemas. Y, y Y la eso verdad es es. que al inicio fue yo ocioso buscando cosas, ¿eh? O sea, no fue algo planeado ni nada, simplemente pues salió. La historia está bastante interesante, después se las contaremos con un poquito más de calma. Luis, ¿cómo fue tu acercamiento a la tecnología? ¿Dónde la descubriste y cómo supiste que podía ser útil para ti? Pues mira, el mío fue un poco circunstancial, derivado de otra cosa. Igual como Abraham, yo estudié mecatrónica, pero digamos que nada tiene que ver lo que haya yo estudiado con haberme metido al tema de la impresión 3D. Nada entre comillas, ¿por qué? Porque pues, yo estaba
trabajando, yo ejercí y todo este rollo de mi carrera, y en determinado momento abrí una escuela de robótica educativa, de mecatrónica educativa para niños, así le llamé, ¿no? Y pues lo que yo empecé planeando era hacer robots, ¿no? O sea, el primer acercamiento era pues empieza a programar, si te gusta la programación, entonces quiere decir que ahora sí podemos seguir al otro paso, que sería hacer la electrónica. Ya te enseñé cómo programarlo, ya te enseñé cómo hacer la electrónica, luego ya te enseñé cómo hacer la electrónica, ya te enseñé cómo hacer la programación, ahora vamos a ver el diseño mecánico, y luego ahora que ya te enseñé el diseño mecánico, pues cómo lo traemos a la realidad. Y entonces ahí vino el tema, digamos, de pues necesitamos una impresora 3D que en ese momento de mi vida, no quiere decir que no hayan existido, sino en ese momento de mi vida o en mi realidad, pues no existían. Yo no sabía qué era la impresión 3D. En la universidad un poco la había conocido. Nunca mandé a hacer ningún proyecto de impresión 3D porque justo como dice Abraham, se me hacía sumamente caro. O sea, hacías los cálculos y decías, no, pues mejor lo hago en MDF o algo así. Hasta Pues yo ya, platilina, ¿no? ajá. Ah, Iba bien O caro. sea, ya, y pues yo ya tenía el taller, ¿no? Porque el taller, pues originalmente es de mi papá, pero ya tenía yo el taller o el acceso a estas herramientas y demás. Y entonces, pues ya tenía el conocimiento en carpintería y así. Pues decían, no, pues mejor lo hacemos en madera, ¿no? Le metemos unas tablitas, le hacemos esto, le hacemos el otro, reciclamos engranes, etcétera, ¿no? Pero mm. bueno, entonces el punto es que llegando a esta parte de la escuela y de lanzar la escuelita esta de robótica, digo, de mecatrónica educativa para niños, pues llegué al punto en donde pues ahora necesitamos una impresora 3D. Y pues no contento con que necesitábamos una, pues me hice de dos. Y entonces me hice de dos máquinas, dos ANET, empecé con dos ANET, que fue un total dolor de cabeza, pero también fue una bonita experiencia. Y pues de ahí para acá, pues ya pasé por diferentes generaciones de impresoras y así. Y pues así es como yo empecé. O sea, yo empecé a través de la educación y del emprendimiento un tanto, pero pues bueno, ya también iremos contando más a fondo para no prolongar la historia, pero así es como yo empecé, a través de la educación. Nos vas a platicar todas las historias de reparaciones y de formas de hacer las impresoras que imprimieran. Sí, sí, sí. Hasta creo que yo las llegué a arreglar en algún momento también, ¿no? Sí, 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 aquí Abraham y yo tenemos ahí la historia en temas makers, que sí, pues sí, él me ayudó, le fue a meter mano y todo, y bueno, ahí ya iremos contando poco a poco el tema. Esa historia de reparaciones de impresoras es la historia de de todos los que hemos participado aquí. Bueno, que está la generación de Bamboo Lab, pero eso también vamos a platicar después. Rafa, tú no solo, o sea, no solo conociste la impresión 3D, sino que tú hacías impresoras 3D, diseñabas impresoras 3D. Llegó un momento donde dejaste de hacerlas y empezaste a enseñarle a la gente a usar impresoras 3D. Platícanos un poquito todo lo que has hecho y cómo fue el acercamiento. ¿Cómo llegaste de principio a la impresión 3D como solución? El tema de la impresión yo lo conocí ya, fue bastante tiempo atrás. Yo trabajaba mucho con Arduino en la preparatoria, era lo que nos enseñaban. Y yo desde la secundaria me ha gustado el tema de la electrónica. Yo empecé a estudiar como áreas de automotriz, ahí conocí un poquito lo que es la electrónica. Y de ahí me pegué, aprendí la programación y ahí fue cuando conozco la impresión 3D. En aquel entonces las impresoras eran carísimas, a pesar de que eran caseras y ya se estaba popularizando el tema de fabricar las impresoras, era carísimo, carísimo los componentes. Recuerdo que cuando yo entré a la carrera de diseño, es una carrera que nos pide mucho prototipado, mucho crear productos. Básicamente llevamos 3, 4 materias que necesitamos prototipar, porque llevamos el área del modelado, entonces es como vital aprender a imprimir. Pero en la escuela había puras impresoras Stratasys. Para los que no conocen, la marca Stratasys es de las primeras en el mundo en crear impresoras 3D y son 100% industriales. O sea, el precio de impresión, así como comentaba Abraham, que estaba en unos 50, nunca coticé una pieza en ese servicio porque era carísimo, carísimo. Es un precio ridículamente alto. Y bueno, pues necesitábamos imprimir y básicamente los que imprimían eran los de últimos semestres como para sus proyectos finales, como para tener algo y salía caro. O sea, no se podía hacer. Todo lo demás era corte láser, router y demás, porque la impresión 3D era prohibitiva. Y en aquel entonces recuerdo que dije, pues vamos a armar una impresora.
y yo me hice mi lista de todos los componentes que necesitaba para comprarlos, traerlos desde China, y ya era más caro que comprar la impresora ya armada aquí en México. Entonces dije, pues vamos por la opción segura. Digo, yo no sé si vaya a poder armarla, no sé si vaya a poder construirla. No tenía recursos, le iba a hacer con acrílico corte láser, o sea, había mucho porcentaje de error. Entonces hablé con mis papás, le digo, quiero una impresora para mi carrera, sé que me va a ayudar mucho. Y compramos una impresora de acrílico que fallaba por todos lados, que me tocó meterle manos por todos lados, utilizar la misma impresión 3D para mejorar la misma impresora, porque era un desastre esa máquina. Nada más que te interrumpa, pero ¿era acrílico porque el marco era de acrílico o qué parte era de acrílico? Todo era acrílico, se embonaba como un rompecabezas para poder armar la impresora. Así tenía pensado yo hacerla porque era lo único que sabía. En ese momento yo todavía no sabía modelar en 3D. Yo sabía nada más lo que era corte láser, entonces dije, bueno, pues me la aviento en corte láser. Y tampoco sabías lo que eran las resonancias y lo que iba a suceder cuando se empezara a mover. Sí, era horrible. Era lenta, le tuve que modificar muchas piezas, o sea, la arreglé hasta a tal punto que ya imprimía decente, ya funcionaba, y de esa forma dije, pues voy a hacer mis proyectos. Y mis mismos amigos era así como, oye, qué padre estás imprimiendo, y pues como era muy prohibitivo en esa época, pues dije, pues, ¿cuánto me das por la impresión? Entonces empecé a comercializar, igual que Abraham, a pegar volantes por toda la universidad, y todo eso fue lo que me ayudó bastante a iniciar en esta área, porque yo no era mi idea dedicarme a eso, era como de, ahí está la máquina, ayudar a mis amigos, te lo imprimo, salga barato, y se convirtió en un negocio. Necesitaba otra máquina y dije, bueno, ahora, ¿me compro otra máquina que tengo que modificar o ya me aviento mi propio diseño? Ya había aprendido ese semestre a modelar en 3D y dije, pues, ¿por qué no vamos? Es un buen ejercicio para vacaciones de diciembre. Yo salí en diciembre de vacaciones, y ya para enero yo ya traía mi diseño terminado, armado y todo eso, y le faltaba la programación. Dije, pues vamos a ver qué pasa. Y ya para febrero ya tenía todo funcionando y dije, pues fue más sencillo de lo que pensé. Yo creí que iba a ser muy complicado. Ya en ese momento pues había muchos firmware disponibles, ya era un poquito más accesible la información. Recuerdo que cuando comencé en esta área yo me leí una tesis de una universidad de España, que eran los que estaban comenzando con el hype de la impresión 3D. ¿En qué año? Gracias a Dios. 2012, 2000... Yo la primera impresora la armé en el 2014. 14 o 15 más o menos. Fue cuando comencé. Entonces desde antes ya había leído una tesis porque me llamaba la atención quererlo hacer. No como impresora. Teníamos la intención en la prepa hacer un router CNC para las tarjetas electrónicas. En aquel momento era muy caro mandar a hacer las tarjetas a China, muy lento. Pues un router. Y los routers eran carísimos, entonces de ahí surge como el quererlo hacer. De hecho, los primeros firmware que se hacen para la impresión 3D surgen de una modificación de un router. Entonces, de ahí sale toda esa línea y como que por ahí voy... O sea, como que el destino me fue llevando para allá, me fue dando las herramientas, y pues al final decidí hacer mi primera impresora para no pasar por lo mismo de comprar una y tener que hacer todo ese proceso. Dije, pues si yo la hago y ya sé cómo hacerla, pues la duplico y la hago más máquinas. Solamente hice 12, ¿sabes? Fue en todo lo que me alcanzó el presupuesto. Porque era más fácil también, claro. Sí, nomás hice 2. Salieron 3, pero la tercera nunca la armé. Ya fue cuando saqué otro diseño. De ahí me habló una empresa que ya está extinta, Colibri 3D. Y ahí fue cuando entré ya a esa área de desarrollador de impresoras. Que luego les contaré todo lo que pasó en esa empresa, el caos y todo lo demás, que estará tan interesante. Pero sí, igual que Abraham, fue como en la universidad para pues, un ingreso extra, y lo mismo. Se gastó ese dinero en cosas de estudiar. De universidad. De universidad. Como podrán ver aquí el genio Rafa, de todos nosotros. No, digo, en esa época tuve la fortuna también de que Colibri estaba enfrente de la universidad. O sea, como que era cruzarme enfrente y ahí estaba enfrente o sea, todo me quedó muy cerca, por así decirlo. Entonces tuve esa oportunidad de irme por ese lado, que no fue algo que, bueno, curiosamente, personalmente, eso de la impresión 3D de servicio, cuando inicié, pues era un negocio, pero a mí siempre me ha gustado crear. Entonces estaba en un punto en el que me estaba yendo bien en la impresión 3D, en servicio, pero yo en aquel entonces, a la que era mi pareja en aquel entonces, yo le decía, es que
lo mío es crear. Lo mío no es tanto, ¿cómo se puede decir? El servicio. Atención al cliente, servicio. No es algo que yo quisiera haber entrado, sino que se dio la oportunidad y pues, ¿quién le dice que no a una entrada de dinero? Y dice, pues ahí está. Y yo siempre quise irme a crear. Entonces yo me pasé a desarrollar. Y cosa curiosa, me pasé con un sueldo un poco más bajo, porque dije, ya subiré, ya me pagarán más, pero yo lo que quiero es que me paguen por crear. Y yo estaba ahí trabajando y atendiendo clientes y hizo lo que a mí pues no me gustaba. Entonces tuve la fortuna de irme por ese lado del desarrollo, que quisiera volver, me llama mucho eso de crear. Sí. Llevo un rato queriendo acordarme del nombre, pero tú me vas a sacar de la duda. ¿Cómo se llamaba el bar que estaba ahí cerca del ITESO? En donde el Aloha, claro. El Aloha. En donde seguramente se fue todo el presupuesto de 20 impresoras. Era un bar que estaba de esos patios que hacen en las casas, o sea, de esas casas que tienen patio grande que lo convierten en un bar de dudosa operación. Clandestina. Los clandestinos. Yo, en mi caso, digo, bueno, ahora ya van a entender un poco por qué le preguntaba el lugar a Rafa, y lo que pasa es que Rafa vive en Guadalajara, yo soy de Guadalajara también, y precisamente por eso conozco los rumbos y esos lugares. Pero para mí, en el momento en el que empecé con impresión 3D, particularmente, fue más bien fue para una solución de problemas. Es decir, el contexto mío es que mi abuelo materno era sastre, mi abuelo paterno era relojero, entonces ya desde parte de mi mamá y desde parte de mi papá, como el hacer cosas, ¿no? O sea, el operar maquinarias y tecnologías para reparar cosas ya era como algo implícito, ¿no? Entonces, en la casa se reparaban las cosas porque se podían repararlas. Yo en la secundaria quería entrar a estudiar diseño gráfico, en el taller de diseño gráfico, no pude, me mandaron electrónica, y qué bueno, porque precisamente fue en ese momento donde le empecé a perder el miedo a lo que es pues la caja, ¿no? Así, la caja negra. Tú ves un electrónico y nada más ves por fuera y no sabes la magia que ocurre. Entonces, de repente, desde niño te abren la caja y dicen, pues, o sea, soldadura, cobre, no es magia. Entonces, como que a partir de ahí se quita mucho esas barreras mentales que tienes a lo que es los aparatos, la tecnología, etcétera. Pero de ahí en más, digo, de ahí yo seguí mi carrera haciendo producción, ahí pues hay producción audiovisual, de repente ahí tienes que poner creativo para ciertas cosas, pero no es mucho de cuestión de tecnología, es más bien de cómo sujetar esto, cómo amarrar esto, cómo pegar esto. Ya después, cuando fue la edición digital, ya es cuando te empiezas a clavar un poco más acerca de tecnología y computadoras. Pero para mí el acercamiento de la impresión 3D fue como la historia de, yo creo que ahorita la mitad de las personas que están imprimiendo 3D, que es la pandemia. Y es que a pesar de que yo me había interesado toda mi vida de la impresión tridimensional, leyendo de los primeros blogs que había en internet de Boing Boing, y en donde se hablaba acerca de los inicios de lo que era la impresión 3D, los inicios del Arduino, perdón. O sea, yo ya conocía la teoría, ya conocía la historia, ya conocía qué hacían las máquinas, cuál era como el potencial para la sociedad y para el mundo, pero nunca había impreso en 3D. Entonces, en la pandemia, ya fue cuando dije, bueno, pues ahora es el momento. Me compré la primera impresora 3D, una pequeña, que es como una adaptación de una Ender, y pues obviamente de ahí le tienes que arreglar un montón de cosas, ¿no? Entonces aprendes porque aprendes. Y ya cuando le arreglaste las cosas técnicas, entonces te das cuenta que algunos de los problemas estaban en la cuestión de la programación, entonces ahora tienes que aprender a programar, ¿no? Y así fue como yo ya, como me fui acercando. A partir de ahí ya, pues le encuentras, o sea, si tienes esta mentalidad de crear cosas, entonces le encuentras uso. Y en ese momento es cuando ya tienes una bicicleta y entonces dices, me falta esto, y lo haces, ¿no? O sea, lo modelas, o si no lo modelas, lo bajas, lo buscas, lo bajas, tienes un experto en buscar modelos, los bajas, los imprimes y ya tienes soluciones. En el caso de mi cámara para grabar también, ¿no? Ya le hacía una montura aquí para el monitor, una montura acá para los micrófonos, para los audífonos, para todo. Y al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, en mi caso fue desde un principio como para solucionar problemas.
Y ahora, bueno, estoy empezando un pequeño emprendimiento con piezas en 3D, que también esa parte es muy interesante de ver cómo es la posibilidad que brinda la impresión 3D, no solo para solucionar problemas personales, sino también como para desarrollar productos que le solucionan problemas a otras personas. Y son productos que si tú no estabas en posibilidad de arrancar una empresa completa, no hubieran salido al mercado, no le hubiera solucionado el problema a personas, pero como te da la posibilidad de hacer producciones pequeñas, corregir los diseños en el camino, pues es una excelente herramienta también como para solucionar problemas de otras personas, ¿no? Sí, claro. No, y aquí fíjense que ahorita conectando un poco todas nuestras historias, el patrón que yo veo es que, pues, digo, así como yo a lo mejor ahorita tengo el oficio de la carpintería, siento yo que ahorita la impresión 3D es uno de los nuevos oficios del siglo XXI. O sea, tal cual es un oficio. ¿Por qué? Porque no hay una estructura de decirte, a ver, para ser impresor 3D tienes que aprender los fundamentos en electrónica, la mecánica que hay detrás de la impresora, esto de la impresora y esto de la impresión y esto. No hay nada, o sea, todo es la comunidad, como bien lo decía Abraham, o sea, la comunidad es la que empieza a hacer todo este conocimiento colectivo que nos hace impresores 3D o makers y al final de cuentas caemos en un oficio, o sea, porque yo soy ingeniero, pero no estudié impresión 3D. Y incluso en la universidad no me enseñaron la impresión 3D. Sí, ¿no? Abraham, que estoy seguro que tampoco se le enseñaron dentro del programa de mecatrónica, no se le enseñaron en la universidad. O sea, a todos nosotros no nos enseñaron nada de eso, sino que nosotros lo aprendimos. Entonces, ser maker también es ser autodidacta. Mucho, mucho ser autodidacta y tener la curiosidad. La Sí. curiosidad y el intentarlo. Yo creo que eso es algo que también nos caracteriza a los makers, porque ¿cuántas personas no conocemos? Oye, tengo esta idea. ¿Y por qué no la has hecho? Es que no sé. Pues es que nadie de nosotros comenzó sabiendo. O sea, no sabíamos que iba a funcionar, simplemente lo intentamos y la persistencia son los puntos clave de los makers, que tenemos que tener esa curiosidad y así como estamos viendo las historias de todos, parte de una idea de solucionar algo, parte Y a como raíz de que un también problemática. mucha perseverancia, ¿no? Ser como muy Ujú. No nos va a sobre salir a las la cosas. Digo, primera. sobre todo en las impresoras 3D de antes, yo sé que ahorita cambiaron las cosas, Sí. pero fíjate que antes a mí me tocó en la uni cuando yo comencé con la impresión 3D, pues a muchos amigos les llamó la atención, evidentemente, ¿no? Ah, que también quiero imprimir mis cositas y todo eso. Y varios compañeros compraron impresoras, incluso más caras que las que yo tenía, que en teoría eran mejores, pero muchos se frustraron en el camino, porque antes la impresión 3D la verdad es que era bastante frustrante si no te encantaba, o sea, si no te encantaba estarle metiendo mano ahí a tu ANET, era muy fácil que las dejaras porque era frustrante, no sabías Espérate, bien a la no prueba. era a la net, eran a dos Anets. A dos Anets. Y de dos Anets solamente se hizo Se hizo una. una. Entonces yo creo que sí es mucha cuestión de perseverancia también en ese sentido. Y que te guste, ¿no? Te tiene que gustar, totalmente. Sí, Sí, sí. es que nada más tener esa parte de, oye, no te va a salir a la primera, esa resistencia de saber que te equivocas y te equivocas hasta que funciona. Yo siento que eso es lo que nutre al maker, ¿no? El decir, mira, me tomó 5 prototipos, pero al final lo logré. Y ese punto, cuando por fin funciona o logras ese objetivo, yo siento que es lo que te anima a seguir intentándolo, porque si no, yo creo que ya nos hubiéramos retirado muchísimos de esa área. Pues, lo bonito es cuando funciona, a partir de todos los fracasos, los errores, los problemas que se te presentan. Pero fíjate, ahí también hay un punto bien interesante, porque ahora que la impresión tridimensional es tan buena, es tan fácil, es tan accesible, es tan sencilla, porque ya tú te puedes comprar una impresora y te ahorras mucho precisamente de ese de estar arreglándolo y de estar entendiendo cómo hacer las cosas, o sea, de cómo funciona el aparato. Ahora la herramienta como tal, o sea, la impresora, más bien la impresora 3D se convierte en una herramienta que te posibilita otras cosas. Porque antes el acercamiento a la impresión 3D, pues sí tenías que tener un acercamiento técnico de alguna forma. Si no era de que conocieras el aspecto mecatrónico, cuando menos ya tenías que estar predestinado a la paciencia que te enseñaba la programación para poder sacar adelante el proyecto, porque si no la dejabas empolvada, ¿no? Y ahora no, ahora ya vemos una generación de gente que no
tenemos el don de la paciencia y sin embargo podemos seguir adelante porque la comunidad pone el firmware que necesitas y te dice cómo instalarlo, porque la comunidad te dice cómo puedes modificar esto y cómo funciona mejor. Y ahora, aunque ya no sea caso de tener que meterle mano a las impresoras, ahora de todos modos hablamos de una comunidad maker muy grande, porque al final de cuentas lo que está saliendo ahorita de resultados, o sea, de diseños de gente que antes no tenía acercamiento a la impresión 3D y ahora tienen cierta necesidad que solo se le ocurre a ellos, pero resulta que hay millones de personas que tenían esa necesidad, encuentran el modelo adecuado, lo bajan, lo imprimen, lo solucionan y eso da pie a otro tipo de emprendimientos, a otro tipo de proyectos. Es muy, muy bonito tiempo el que nos tocó vivir. Sí, y Sí, fíjate que está esa parte, creciendo mucho. perdón, y fíjate, Dale, fíjate dale. que esa parte como ahora lo dices, ahora hay una nueva generación de makers, es lo que a mí me da curiosidad, porque ahora, si antes, ahorita empezamos el episodio diciendo, bueno, el que se apoya del do it yourself y todo este rollo, y es muy, digamos, creo que dicen los españoles, muy manitas. Entonces, ahora, el nuevo maker creo ya no es ese. El nuevo maker ahora es el que es creativo. O sea, como es que el que pasa de lo intangible a lo tangible. No sé, o sea, como que esa es mi perspectiva. Yo siento ahora del nuevo Maker, al menos en el ámbito de la impresión 3D. Porque ahora ya no sabe, ya no necesitas saber, no sé, qué tornillo aflojarle, qué tuerquita apretarle, qué rodamiento esto, o sea, es lo básico y lo esencial, pero siento que quizás ya no es lo necesario. Con esto de las Bamboo Lab y todo este rollo, ya no creo que sea lo necesario. Sí, obviamente necesitas tener el fundamento, pero también un tanto generacional de querer todo lo inmediato y dices, bueno, pues ya se me descompuso, mejor se lo mando al técnico, el técnico ya le sabe ya esto, el otro y listo, ¿no? Y ya a lo mejor como técnico o como impresor de primera generación, vamos a llamarlo así, sabes que solamente era quitarle el filamento que se quedó ahí atorado a la boquilla, ¿no? Era Pero la ya tuerca, el nuevo impresor ya no lo sabe. era volverle a poner la tuerca que tú dijiste, mira, esta tuerca a lo mejor no era de la impresora, estaba aquí en el escritorio y la guardaste. Exacto, exacto. Claro. Entonces por eso digo que el nuevo Maker a lo mejor ya es más de lo digital a lo real. Ya. Como decías, ¿no? El tema del diseño, el de ahora, ya encontré que ahora se puede imprimir con este patrón para poderlo hacer flexible, para hacer esto, y combino tela y ahora ya es impresión flexible. Y, no, o sea, estas cosas creo que también se vienen muy interesantes. O sea, no, una no vale menos que la otra, sino que se suman y convergen para hacer una cosa todavía más loca de lo que es ser maker, ¿no? Abraham, ¿a ti te ha tocado ver esta evolución también en los makers Vaya que sí. Digo, nosotros empezamos con máquinas que había que hacer cuentas matemáticas para calibrar flujo, eh, Ya. el pressure advance, y Rafa sabrá por ahí a veces lo tedioso que era estar haciendo calibraciones, midiendo 10 centímetros de filamento, dándole a extruir, calculando los pasos del motor, era bonito. La verdad, era Calculando. entretenido, o sea, No sí mientes, te Abraham, era podías llevar bonito. ¿qué te gusta? Unas No es dos, cierto. 3 horas haciendo algo tan simple como calibrar los pasos del motor. Sí. Ahorita, pues a nosotros personalmente, con el tema de México Makers, pues nos tocó ver mucho ese salto de la comunidad Maker que teníamos antes, que era una comunidad muy, muy friki en el sentido de que les encantaba, friki de apasionados, ¿no? Por la electrónica, por modificar, por sacar cosas nuevas y todo este rollo. Y ahorita, pues llega esta generación nueva que le encanta la inmediatez, ¿no? Por todo, por TikTok, no quiero sonar muy señor, pero pues es la realidad. Pero es la Pero suena, realidad, sí. pero suena así de señor, sí. Sí, sí. Y nos tocó ver este brinco generacional a este nuevo mercado que abrió Bamboo Lab justamente, que ya es un mercado generalista. O sea, ya encuentras que antes los que tenían impresoras eran ingenieros, gente que le gustaba la electrónica, la robótica y demás. Y ya ahorita empiezan a comprar equipos, gente que nunca ha tenido un acercamiento ni con una impresora de papel y que esperan que los equipos funcionen igual de fácil que una impresora de papel, que no siempre se puede, a pesar de que son equipos muy buenos, pues aún así pues hay que destaparlas, porque todas las máquinas se tapan. Yo personalmente que llevo el área de todo lo que es postventa en México Makers, todo lo que es soporte técnico, garantías,
todo esto, a nosotros nos llegan muchos casos de máquinas simplemente tapadas. Ujú, Que pues, bueno, antes, si este cuate hubiera tenido una Elmer, ni siquiera ujú. me escribe porque está tapada, ¿no? Él Exacto. busca Claro. Sí, sí, historia, sí. la destapa, que metes la boquilla a la estufa, una pistola de calor, digo, mil ideas, ¿no? Y ahorita nos ha tocado mucho ver esto, como hay gente que se les tapa y no es, pues simplemente no conocen, ¿no? Se bloquean y dicen, oye, se me Ujú, tapó, ya no sirve. Y ujú, piensan que los equipos por estar tapados ya se descompusieron por completo. Y ujú, ya que les explicas, no, mira, es que es algo común en la impresión 3D, que los diferentes diámetros de la boquilla, que es la altura de capa, que la velocidad, que simplemente las marcas de filamento que afectan tanto. Y hemos visto como ese cambio generacional de gente muy friki a un mercado totalmente generalista donde encuentras amas de casa, ujú. niños, abogados, arquitectos, de verdad, clientes de todo tipo. Pero también hemos visto emprendimientos muy diferentes. Hemos visto gente que se dedica a imprimir minifiguritas, otros que están metidos en la industria. Por ahí tenemos un caso de un cliente que incluso se fue a Shark Tank con un proyecto que hizo. Me parece que él Ajá. sale en la temporada de ahorita. Les platico un poquito del proyecto. Él le robaron sus espejos laterales en su coche Ujú. en una Ah, eso no ocasión. pasa en México. No, no pasa. Rarísimo. Y menos aquí en Ciudad de México. Le roban sus espejos, el cual te va a la agencia y le cotizan el espejo carísimo, ¿no? 15,000 pesos cada espejo. Y dice, chins, ¿qué hago? Entonces, él es diseñador mecánico, entonces se aventó un espejo lateral, impreso en 3D, universal para cualquier coche. Entonces, si te roba tu espejo, vas y compras tu repuesto de espejo, se pega con cinta doble cara y tienes un espejo funcional hecho con nylon, con fibra de carbono que te puede durar toda la vida. Ok. Y se ven, y fíjate que él encontró otro mercado en justamente las modificaciones de coches, porque le Ujú. está metiendo diseño bien padre a los espejos laterales y se ven padrísimos con los diseños que se pueden hacer con impresión 3D. Ya. Entonces empiezas a ver, dices, ¿cómo no se me ocurrió antes? ¿No? O sea, al rato vamos a imprimir rines o cualquier otra cosa que nos roben aquí en México. Nada más porque no se pueden imprimir todavía las fascias completas, ¿no? Si no, ya estuviera ahí el Fíjate mercado. que tenemos también otro caso de un Fíjate. cliente que también hace fascias, justamente. Ya. Hace fascias para coches, modificaciones, para coches convertibles, les hace Ujú. textos rígidos, completos, y él está muy metido en prototipado para industria automotriz. Él Ujú. hace, tableros completos para pruebas de forrado de materiales. Él les manda el Ah, plástico para que ajá. le pongan tela y cualquier cosa que hagan allá, ¿no? Y le Sí. va bastante, bastante bien. Ok. Y Abraham, perdón, Rafa, hablando de esta generación, ¿a ti te toca ahora educar de la vieja escuela a los nuevos interesados, ¿no? Porque contigo llega una persona que ya tiene interés acerca de imprimir, de cómo imprimir 3D. Y a ti te toca explicarles todo el proceso para que no se les olvide, para que no tiren la bámbula cuando se tapa. Sí, fíjate que me ha tocado un cambio de paradigma, por decirlo de alguna forma, porque sí es una nueva generación. Sí, esto que lo que hizo Bambulab de simplificar todo esto ha permitido que mucha gente de áreas que no se lo habían planteado, ahora están entrando en la impresión 3D. Mm, Tiene sus lados buenos, tiene sus lados complicados, porque por un lado, el tener estas habilidades multidisciplinarias te ayuda a resolver algo mucho más rápido. Ahorita nosotros vemos un problema y lo podemos reducir a algo más sencillo y decir, no es complicado. Alguien que es la primera vez que tiene un acercamiento, sí se le complican otros aspectos. Aquí el problema más común que suelo ver con los alumnos que entran desde cero a esta nueva área, que no tienen nada que ver con electrónica, programación, nada que ver con mm, ingeniería, digamos, porque mm, entran de un área, yo hago pasteles, yo soy ama de casa, me ha tocado esos casos, el tener que explicarles qué más se necesita, porque no nada más es la impresión 3D, también falta el modelado, la aplicación, los materiales, mm, mm. y eso es la parte en donde digo, qué bueno que llega Bamulab a simplificar todo esto, porque ahora permite a ellos ya no se enfoquen tanto en una máquina, que es algo que nos pasó a muchísimos, que
¿Cuánto tiempo no le hemos invertido en arreglar las máquinas? En aquella generación. ¿Cuánto tiempo podemos decir perdimos haciendo eso cuando pudimos aplicarlo en algo? Entonces, venimos de una generación en donde sí hacíamos modificaciones a las máquinas, pero teníamos la misma máquina y hacíamos máquinas y trabajamos en una máquina. Y el uso, a mí por mucho tiempo yo no me imprimí cosas para mí porque yo ya estaba cansado de que era imprimir a clientes. ¿Y yo qué? Mi creatividad, ¿dónde quedó? Entonces, en una misma máquina, ahora es piensa de aquí para adelante. Y eso es el nuevo cambio de paradigma. Ya no estamos pensando en cómo solucionar la impresora, sino en qué aplicarla. Y ahí es donde entran los otros problemas. También digo, sí, también lo que dice Abraham, que suele pasar que ahora el nuevo, que nunca en su vida había trabajado con una impresora, se le tapa y es el peor problema y la peor marca del mundo. Y es como, hey, a todos les pasa, a todo el mundo se le tapa. Es normal, es parte del trabajo. Pero pues es normal de gente que está iniciando completamente por primera vez en esta área. Pero sí algo que también quería compartir de lo que estaban hablando, lo que está pasando ahorita con la impresión 3D fue lo que hizo Arduino en su momento. No sé si recuerdan cómo era el mundo antes de que llegara Arduino, plataformas caras, complicadas de programar, un proceso tedioso, el aprender era algo como para ingenieros, exclusivo para ingenieros, y es un orgullo hacer un proyecto que me tomó 6 meses para que unos LED prendan y apaguen. Llega Arduino y lo haces en una tarde y aprendes a hacer eso que al ingeniero le tomó 6 años aprender, a una persona que no tenía nada que ver en la electrónica, ya estaba haciendo algo audiovisual. Sí. Y es como fue el boom y cambió Arduino para siempre el mundo de la programación, porque ahora simplificó el proceso y ahora podíamos enfocarnos. Me pasó en Expos, que nosotros íbamos de la preparatoria, fíjense, preparatoria, íbamos a Expos con universidades, y las universidades ya con gente que ya era casi un ingeniero, que ya estaba en sus últimos semestres, y no competían con los proyectos de una preparatoria. ¿Por qué? Porque ellos estaban usando tecnologías anticuadas, por decirlo de alguna forma, sí tienen sus ventajas, pero es que Arduino llegó a cambiarlo todo, a simplificar esa parte. Mira, no te esfuerces tanto en la programación, te lo simplifico, ahora tócate en crear. Y es lo que está pasando en esta época. Estamos en este nuevo cambio de paradigma, que es ya no te enfoques en la máquina, enfócate a crear. Está interesante lo que se viene. Pues para eso estamos aquí, para eso se nos ocurrió hacer este proyecto. Queremos que la gente conozca la historia, queremos que conozca también otras cosas que de repente no creen que sea necesario para imprimir 3D, pero que potencializa los resultados. Venimos a platicarles acerca de nuestra experiencia, vamos a buscar a personas que también nos vengan a platicar acerca de su propio acercamiento, tanto de la impresión 3D como de otro tipo de áreas. Y pues esperamos que nos sigan aquí en los siguientes episodios. ¿Qué es el que, en su opinión, a quién creen o por qué creen que le podría llegar a servir seguir estos episodios que vienen? Abraham. Mira, yo creo que la idea de este podcast, como lo habíamos estado platicando por ahí, es que sea un poquito para todos. Que todos entendamos que todos tenemos ese potencial de ser un maker, de ser un creador. Y la idea de esto, la idea del podcast es que escuchen una plática entre amigos, que conocemos un poquito de tecnología cada quien desde su área. No venimos a enseñarles como tal. Si quieren aprender cosas, para eso está Rafa, que él es el bueno en el tema de los cursos, con él van a aprender un poquito de todo. Aquí la idea es que conozcan la tecnología y que también se inspiren un poquito de la trayectoria de cada quien y aprendan de nuestros errores. Aquí vamos a estar platicando en qué le hemos regado, en qué no deberían regarla y todas estas áreas de oportunidad que hay, viéndolas de nuestras diferentes perspectivas, ¿no? Seguramente vamos a tocar temas de negocios, cómo imprimir, cómo cobrar, cómo aplicarlo en carpintería, dónde se aplica en cine. Rafa seguramente nos dará algunos consejos sobre cómo crear tu propio curso y cosas del estilo. Entonces yo creo que va para todo el que quiera aprender de tecnología en general e incluso no tecnología, porque seguramente en algún punto veremos un poquito más de otras cuestiones. Ya, de acuerdísimo. Luis. Pues yo creo que al final, como lo hemos platicado y como hemos ido planeando todo este rollo, este podcast es justamente para todo aquel curioso que tenga esa necesidad de hacer algo, o sea, de llevar su imaginación
al plano físico y explotar esa creatividad. O sea, realmente no importa, aquí lo dijimos varias veces, ama de casa, chef, repostero, mecánico, estudiante, cineasta, ingeniero, doctor, médico, enfermera, no importa. Lo que importa es que tengas esa curiosidad para crear. Rafa. Yo creo que también este podcast va a ser muy bueno para aquellas personas que están iniciando o quieren emprender o quieren entrar en esta área, porque les puede servir de inspiración, tal como mencionaban, de aprender de nuestros errores, aprender de nuestra experiencia, tengo la posibilidad de poderles compartir también un punto de vista en base a, pues afortunadamente tengo una buena cantidad de alumnos de diferentes países. Eso me abre la posibilidad de poder también compartir historias porque afecta mucho también las economías. No es lo mismo emprender en México que en Estados Unidos, que en Argentina, que en España. Claro. Y eso nos abre la posibilidad de abrir el diálogo, a dar ideas, a dar consejos, a platicar sobre todo ese tipo de temas de emprendimiento, y puede ser bastante inspirador para las personas que están iniciando, ver hacia dónde se pueden, qué área pueden tomar, qué consejos tomar de nuestra parte. Inspiración es lo bueno, porque eventualmente escuchando de todo de lo que hablemos van a encontrar algo, van a escuchar algo que va a ser lo único que faltaba para poder llevar adelante la idea esa que tenía atorada desde hace un tiempo, de cómo le hago para poder imprimir esto, cómo le hago para poder desarrollar esto. Ojalá traigamos o les podamos traer en algún momento eso que hacía falta nada más para terminar con todo lo que tenía pensado hacer. Pues en Para vista dar del ese primer tiempo, paso. Uh-huh. claro, en vista del tiempo, ya nada más nos queda despedirnos. Yo, de mi parte, les agradezco mucho la atención, que hayan llegado hasta 1 hora escuchándonos a nosotros. Les recomiendo que sigan las redes sociales, por ahí van a aparecer en la pantalla, en algún lado, todavía no lo edito, voy a editarlo, ahí va a estar en algún lugar. Exacto, es que todavía no sé si voy a estar abajo o voy a estar arriba, entonces tengo que cubrir Arriba, todo, arriba. exacto, en las partes. Y pues nada, Abraham. Pues bueno, nada más agradecerles por tomarse el tiempo de escucharnos. Apenas estamos empezando, seguramente la plática irá siendo más fluida en los demás podcasts. Si tienen alguna idea que les gustaría que platiquemos, les agradeceríamos mucho que la dejen en los comentarios. Algún tema en específico, si quieren que hablemos sobre la historia de la impresión 3D, dónde la vemos en un futuro, cosas del estilo, la verdad es que nos ayudaría mucho para ir centrando los temas. Si ven algo que no les gusta, el audio, el video o algo, igual coméntenlo, nos ayuda muchísimo. Pues igual, o Listo. sea, agradecerles totalmente su atención. Yo estoy acostumbrado a hacer lives en TikTok y todo este rollo, y lo que siempre termino de decir cuando me escuchan es agradecerles por su atención, porque la atención es la moneda del siglo XXI. Y pues bueno, muchas gracias y seguimos por acá. Por 2. Me gustó mucho. Sí. Sí, muchas gracias a todos los que nos llegaron hasta este punto. Cuéntenos también en los comentarios su experiencia y sus inicios. Es padre también ver historias. Cómo fue que conocieron la impresión 3D, cómo fue que decidieron entrar a esta área. Cuéntenos también qué área de expertise son la que tienen, porque también vamos a traer poco a poco invitados. Entonces es también importante ir conociendo a personas que tienen cierta experiencia en áreas muy concretas, igual para poderlos traer futuramente aquí al programa y poder platicar y aprender también de sus habilidades y de sus conocimientos. Y sí, muchas gracias a todos por estar aquí al pendiente. Vale. Síganos. Pues, síganos. Hasta la siguiente. Que estén muy bien. Y que impriman mucho en la semana. Chao. Bye. Chao. Saludos.